Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Bendecimos y glorificamos al nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que se merece toda honra y gloria en todos los días y en todo tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, es un gozo estar compartiendo nuevamente una porción de la palabra en este momento. Vamos a meditar en una palabra que el Señor me hace sentir que la predique, porque hoy en día y en todos los tiempos siempre ha estado la persecución sobre la iglesia, la persecución de los que llevan el evangelio. Me voy a apoyar en el libro de Hechos de los Apóstoles, en donde dice el 8:1, Saulo persigue a la iglesia, y dice el 1 en adelante hasta donde el Espíritu diga, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Esto era Saulo, que después se convirtió uno de los apóstoles, después de ser un perseguidor, que es Pablo. Hermanos y amigos, el propósito de esta predicación es que muchas veces nosotros hemos sido perseguidos porque siempre cuando hay una palabra que viene de parte del Señor, la persecución viene, siempre. Pero esto es lo que el Señor me hace sentir que yo se los diga a cada uno de la iglesia, de los que están predicando la palabra conforme a la voluntad del Señor, de que no desmayen, no nieguen la voz del Señor. En estos tiempos están mucho más difíciles que en el tiempo ese. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta de los perseguidores de hoy en día, que hasta se constituyen, son religiosos y persiguen a la verdadera iglesia. Voy a decir de que la iglesia no fue la primera iglesia, no fue la iglesia católica y ninguna otra. La iglesia verdadera fue cuando Jesús estaba con sus discípulos. Es la iglesia primitiva, la iglesia en la que siempre cuando hablan la verdad hay persecución. Hermanos y amigos, quizás ustedes ignoren todo esto, pero yo les voy a decir de que muchas veces las religiones están haciendo divisiones, como la iglesia católica. ¿Por qué le digo yo esto? Porque la iglesia católica hace cosas que no están en la Biblia. Deberían de ver por estudiar la palabra del Señor, para que podamos entender quién es la iglesia. Porque la iglesia no se constituye en religiosos, sino que se constituye en creyentes y adoradores en espíritu y en verdad. En un tiempo yo estaba de esa manera confundido y engañado, pero hoy en día yo le doy gloria y honra al Señor, porque toda esa confusión el Señor me la ha estado quitando. ¿Por qué? Porque me he propuesto en mi corazón buscarle de corazón al Señor. Entonces aquí Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo era uno de los discípulos del maestro
dice el maestro Gamaliel, uno de los sobresalientes de los sacerdotes del Sanedrín o de ese tiempo. Saulo era un hombre preparado teológicamente en el Pentateuco y muchos más estudios él tenía, pero él tenía estudios, no tenía la revelación del Señor, hasta que un día vino, y les voy a leer el 9:1 del mismo libro de Hechos, en donde dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Estaba para camino a Damasco Saulo, que en el camino Jesús se le apareció, lo vio en visión, lo vio y lo escuchó, y le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Muchas veces nosotros debemos de entender de que no es el hombre religioso. El hombre religioso no tiene que estar caminando en ¿cómo se llama? En viendo al hombre, sino que hay que procurar conocer al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre tiene necesidad, tanto como yo, tanto como muchos más, tenemos necesidad de conocer al Señor, para que un día podamos entender y conocerle. No solamente de hablar y decir yo soy cristiano, porque Saulo en ese tiempo, él decía de que él creía en Dios, pero no en Jesús, porque Jesús se proclamó hijo del Señor, y ellos no lo recibieron, como tanto los fariseos y saduceos, que en esos tiempos le dijeron que era un blasfemo, que era un Belcebú, en muchas cosas que atacaron a nuestro maestro. Entonces, cuando hablamos de Dios, no sucede nada. Cuando hablamos de la palabra Dios, no sucede nada. Pero cuando se habla en el nombre de Jesucristo, hasta los demonios se revuelcan y tiemblan, y también tienen contiendas con el que está predicando en el nombre de Jesucristo. Hermanos, este es un gran propósito de esta predicación, para decirles de que debemos de entender de que nosotros tenemos tanta necesidad como la de los siervos. ¿Por qué siervos? Porque a cada uno de los que le sirven al Señor son siervos del Señor. Estamos conscientes de que los siervos tienen la obligación de enseñarle a las ovejas que no saben aún nada de la palabra, enseñarles, y ustedes que son ovejas en estos tiempos, y que un día el Señor les va a dar a entender, pero quiere un corazón de que ustedes entiendan y que conozcan al Señor, no viendo al hombre, porque si ven al hombre, el hombre va a fallar, y si falla el siervo a quien tú sigues,
tú eres un discípulo del que te está enseñando. Pero si el siervo falla, tú también vas a fallar. Pero el siervo siempre tiene la esperanza de llegar al trono de gracia a ser salvo. Pero el propósito de esta predicación es de que aquí el evangelio no es para peleas y para contender. Yo no estoy contendiendo, yo solo estoy diciendo lo que está pasando hoy en día en las iglesias cristianas como no cristianas. Han creído y usan el nombre de Jesús, pero déjenme decirles de que todo aquel que habla en el nombre de Jesús, pero si está en pecado, no es de Jesús, no es de Jesucristo, sino que se está infiltrando estos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Hay que tener mucho cuidado con los falsos. Hay que contender, dice, hay que contender, pero con los falsos. ¿Quiénes son los falsos? Aquellos que no llevan la palabra como está aquí escrita en la palabra del Señor. De esa manera, tú tienes que tener el entendimiento de conocer al Espíritu Santo, de pedirle al Espíritu Santo que te enseñe, porque de esa manera el Espíritu Santo te va a dar testimonio del que tengas enfrente. Y que hoy en día hasta los demonios dicen de que son de Cristo, y sí lo fueron en un tiempo, fueron de Cristo, pero desde que empezó Satanás a envenenarle el corazón, dejaron de ser de Cristo. Entonces tenemos esto de que el Señor aborrece el pecado, aborrece la falsedad, aborrece toda cosa, toda práctica, toda idolatría, todo lo que habla en la palabra. Debemos de decir no, porque si nosotros nos constituimos amigos del mundo, nos constituimos enemigos del Señor. Hermanos, yo les voy a decir algo. Yo les exhorto en el amor de Cristo. Les digo de que hoy en día es necesario tener al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar, nos va a transportar para el día que venga el Señor por su iglesia. El Espíritu Santo está, pero muchas veces nosotros no vemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos idolatrando a nuestros mismos maestros o a los que nos siguen. De esa manera es de que ustedes están haciendo las cosas malas. Si ustedes caminan conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo que dice la palabra del Señor, serán salvos un día. De esa manera, ustedes van a entender, ustedes van a ver su salvación. Yo no los estoy condenando. La palabra nos condena a todos, a toditos. Aquí nadie se va a esconder del Señor. Aquí nadie, ni siquiera nadie se va a poder esconder del Señor, porque en aquel día dice que unos van a ser para salvación y otros para perdición, y otros que van a ser la vergüenza. Hermanos, esta predicación es para que ustedes empiecen a reflexionar de que todos tenemos una persecución, que siempre vamos a tener la persecución si llevamos la palabra del Señor como está escrita en este libro sagrado que es Jesús, que es la palabra. De esa manera vamos a tener la vida eterna, porque si tú te desvías, a ti te gustan las cosas y participas de las cosas del mundo y no quieres renunciar al mundo, déjame decirte que te estás engañando, y la única perjudicada o perjudicado
van a ser ustedes, porque ustedes no quieren sujetarse a la palabra del Señor. El Señor nos demanda cosas que nosotros debemos de tener en nuestras vidas, y qué es lo que no debemos de tener, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Hermanos, aquí estamos viendo un gran ejemplo de Saulo. Dice el 7: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Y dice aquí: donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Nos damos cuenta de que Saulo estaba persiguiendo, pero el Señor le cegó los ojos. No podía ver. Se quedó ciego por unos días. Siempre hay un propósito en nuestras vidas. Siempre en lo que tú estés pasando en este momento, lo que tú estés pasando en este momento, pero si tú te entregas a Cristo, estás pasando una enfermedad que tú dices que no hay remedio. Déjame decirte de que sí hay remedio, y Jesucristo te puede sanar. Jesucristo es vida, y es para vida eterna también. Jesucristo te puede sanar esas heridas que tienes en tu corazón. Jesucristo te puede vendar las heridas que tú tienes en tu alma, en tu espíritu. Déjame decirte de que si tú te entregas a Cristo y ves la palabra del Señor, y te sujetas y le buscas de corazón al Señor, verás la mano del Señor. Mientras tanto, si tú vienes y aceptas a Cristo por tu sanidad, solamente por tu sanidad, te voy a decir de que estás muy equivocado. ¿Por qué? Porque puedes recibir la sanidad, pero lo más importante es tu salvación de tu alma. El Señor habla todos los días de nuestras vidas, y si tú te sientes señalado por muchos, déjame decirte que Cristo te ama mucho. Cristo murió por ti en la cruz. De esa manera, Saulo quedó ciego. Y dice, y escuchen, y dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré
cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí le estaba hablando el Señor a Ananías esas palabras de que tenía un gran propósito a este perseguidor, a este que estuvo de acuerdo con la muerte del primer mártir que era Esteban. Y después de que el Señor lo cegó, y después la reacción de Saulo fue de que reconoció y vio a Jesús, y ahí lo reconoció y se arrepintió de todo lo que había hecho. Y ahora el Señor lo había escogido como instrumento grande. Pablo, que es hoy en día el apóstol Pablo, que en aquel tiempo se llamaba Saulo de Tarso, era un hombre preparado teológicamente, como hoy en día lo dicen. Pero aquí no importan los estudios que tú tengas, aquí no importa los estudios que yo tenga. Aquí lo que importa es de que si tú estás predicando la palabra y la vives y estás predicándola conforme al corazón de Dios, déjame decirte que estás en persecución. Y todos los tiempos la persecución de la iglesia siempre ha estado. Déjame decirte que aquellos que dicen de que todo aquel que predica la palabra fuera, que es un hereje. Pero déjame decirte que los herejes son aquellos que persiguen a la iglesia y la señalan. Eso es lo que me da a entender el Señor. Hermanos, amigos, yo les digo esto, que los amo en el Señor. No me importa qué es lo que ustedes digan. A mí lo que me importa qué es lo que vaya a decir el Señor, el día que yo esté con Él. Porque por fe yo estoy salvo. Por fe yo creo en la salvación. Y por fe sé que Jesucristo es el camino. Y que por Él vamos a seguir predicando. Y vendrán muchos más predicando la palabra conforme a la voluntad del Señor. Hermanos, remanente, yo los bendigo a cada uno de los que no han callado la voz del Señor. Y sigamos adelante, porque la batalla no es el quien la comienza, sino quien es el que la termina. Y en Cristo Jesús vamos a terminar, porque de esa manera vamos a tener la salvación. No vayan, no teman, porque el Señor es nuestra fortaleza, es nuestro escudo. Él es el que nos va a dar la victoria, como tanto de los siervos que en aquellos tiempos pasados les han dado la victoria, nos la darán a nosotros también el Señor. Porque el Señor lo que promete, lo cumple el Señor. Él no puede arrepentirse. El quien se arrepiente y anda en dos pensamientos muchas veces es el hombre. Pero el hombre perece cuando quiere salvar y cuando quiere acomodar la palabra conforme a la voluntad de Él y no a la voluntad del Señor. Cualquiera puede predicar la palabra, pero déjame decirte que si tú no estás predicando la palabra y no la estás viviendo, estás haciendo algo horrendo, porque todo lo que tú estés engañando a los demás que no conocen la palabra y los engañes con palabras que no son de Dios y vienes a confundir con teorías humanas y con cosas que no vienen conforme a la palabra del Señor bíblicamente, déjame decirte que toda la sangre de los que tú estés engañando te va a caer a ti mismo, porque la palabra lo dice en Atalayas, en el libro del profeta Ezequiel. Si tú confundes a alguien
vas a ver las consecuencias peores que las de los engañados. Así es que reflexionemos. Esto es una palabra fuerte, pero es necesaria. Y les digo, remanente, sigamos adelante, no desmayemos, que no nos importe qué es lo que dice la gente, preocupémonos qué es lo que dice el Señor cada día de nuestras vidas, y que cada día el Señor nos guíe conforme a la voluntad del Señor, no conforme a nuestros pensamientos y no como a nosotros nos convenga predicar la palabra. Hermanos y amigos, espero que hayan entendido, y les digo esto, que los amo en el Señor, y debemos de pelear la buena batalla con nuestra salvación. Esto ha sido todo por hoy, y en donde quiera que tú estés, déjame decirte de que la solución es Jesucristo. Que el Señor me los bendiga. Hasta pronto. Amén.